Tiene la palabra el congresista Arce. Gracias, presidente. Saludando a la representación nacional. Presidente, es importante la reforma política. Hay muchas coincidencias en esta necesidad de querer mejorar la capacidad de representación de parte de la población. Y la idea de un partido político, de un movimiento regional, justamente recae en esa necesidad de representarlos. La preocupación que tenemos es respecto a los argumentos que ya estamos mencionando varios congresistas por la discriminación que se está haciendo hacia los movimientos regionales. Y evidentemente esto va a generar un serio problema. Hay las elecciones presidenciales y congresales que se desarrollan en un periodo, pero también hay las elecciones municipales y regionales. Que, presidente, acá la mayoría creo que somos provincianos y hemos visto la fiesta democrática que hay en una elección municipal, en una elección regional. Por un tema de sentido común, la población elige al vecino notable, al vecino comprometido. Hay una relación mucho más directa, una participación mucho más efectiva de la población en ese tipo de elecciones. Y el espacio institucional para garantizar ese tipo de elecciones ha sido los movimientos regionales, y esto se refrenda, presidente, en los resultados electorales. ¿Quiénes son los que ganan en los municipios? ¿Quiénes son los que ganan en las elecciones regionales? Son los movimientos regionales. Es la realidad que ha estado existiendo. La reforma política, presidente, está planteando una discriminación abierta a favor de los partidos políticos en desmedro de los movimientos regionales. Y el cuestionamiento evidente es que justamente los representantes de partidos nacionales, nosotros, somos los que estamos haciendo esta reforma política. Con objetividad, pongamos el suelo parejo, con igualdad de oportunidades, porque no es posible, presidente. Hacemos el análisis, para la inscripción a los partidos nacionales se les exige el 0.1% y a los movimientos regionales el 1%. La valla en las primarias, para los partidos nacionales el 1.5%, para los movimientos regionales el 4%. Fíjese la brecha, la diferencia que existe. De la misma manera, en la valla, en las elecciones finales, en la elección formal que se va a hacer ya para elegir a los candidatos, en el caso de los partidos nacionales es del 5%, y a los movimientos regionales el 8%, presidente. Y un detalle adicional, se supone que va a haber financiamiento público, y el financiamiento público es para los partidos nacionales, mas no para los movimientos regionales. Son argumentos consistentes, presidente, para poder reconsiderar y plantear una propuesta equitativa. Los resultados electorales de las elecciones municipales y regionales refrendan la posición del movimiento regional. Y he dado los argumentos, y probablemente la mayoría de los congresistas acá presentes sabemos del potencial que tienen los movimientos regionales. ¿Cuál va a ser la respuesta del Congreso frente a esta discriminación? No puede ser posible. Garanticemos el ejercicio real de representación que hacen los partidos y los movimientos regionales, pero con reglas equitativas que permitan una participación activa, que no discriminen y favorezcan. En realidad, la reforma política presentada por el Ejecutivo, pienso que tiene un trasfondo. Quieren eliminar a los movimientos regionales, y lo que está haciendo el Congreso es refrendar justamente la eliminación de los movimientos regionales. Y estas vallas lo único que va a hacer es generar una desazón y una discriminación de parte de la población frente a la representación que tengan los movimientos regionales. En ese sentido, presidente, es importante reconsiderar, exhortaría a la presidenta de la comisión que se haga alguna modificación, que haya la diferencia, podría ser, pero no puede ser de esa magnitud. En algunos casos es hasta 10 veces más que se está exigiéndose al movimiento regional. Seamos un tanto más equitativos, presidente. En otro punto, presidente, habíamos solicitado, ya lo han hecho expreso varios congresistas de la bancada, la consideración de una disposición complementaria transitoria, presidente,
respecto al tiempo de la afiliación de los precandidatos para las elecciones generales del año 2021. Si revisamos el calendario electoral, realmente los plazos son bastante ajustados, más aún con este proceso de reforma. Entonces, en ese sentido, demos alguna posibilidad para que con una disposición transitoria podamos permitir la participación en igualdad de condiciones de todos los partidos políticos que participen en la elección del 2021. Por eso estamos solicitando el tema de considerar de tener al menos 3 meses de afiliación a la organización política que desea participar para la realización de las elecciones primarias, presidente. Eso garantizaría que tengamos la igualdad de oportunidades en esa participación de estas elecciones, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, hay que comenzar estableciendo como marco de esta discusión el hecho de que, lo ha señalado el congresista Eresi, quienes están haciendo estas propuestas son personas que no tienen ninguna experiencia en materia de vida política en el país. Nos están trayendo solamente un cúmulo de fórmulas copiadas, mal copiadas, y además de libros de texto muy importantes, muy interesantes, muy sólidos para la cátedra universitaria, pero pésimos para la realidad. Esta comisión de alto nivel que presidió el señor Tuesta así lo representa. Los 5 miembros además son miembros de la misma universidad, o sea que tienen una sola y monocorde posición política, y no ha sido seguramente difícil para ellos establecer este cúmulo de propuestas que son absolutamente teóricas, impracticables, y no apuntan sino simplemente a criterios de tratar de hacer que la ley distorsione la realidad, cuando en realidad la ley debe representar la realidad. Entonces, con la ley no se cambian las cosas son las que cambian a la ley. Y entonces se pretende poner un corset a la vida política del país con una especie de meta, en el sentido de que deban haber pocos partidos y de que esos partidos además sean partidos abiertos, dedicados fundamentalmente a canalizar las inquietudes individuales de los ciudadanos que quieren ser funcionarios públicos. Es decir, como ha dicho el congresista Arana, en lo que estoy de acuerdo, la eliminación casi total del debate ideológico y político que lleve a las personas a conjuncionarse en la vida política en función de eso, de una visión de país, de una visión conjunta, ideológica de cómo deben solucionarse los problemas del país. No, aquí lo que se está haciendo es convertir a los partidos políticos en maquinarias electorales exclusivamente. Y eso viene del movimiento político norteamericano y de algunos países europeos, en donde efectivamente son membretes que sirven para que todo aquel que tenga una aspiración pueda introducirse en cualquier partido político, porque entre ellos no hay mayor diferencia, no hay ideología, no es el tema de fondo la ideología, ni la visión de país, sino cómo sirven ellos de vehículos para el acceso a la función pública. Y entonces, le están haciendo un daño profundo a los partidos políticos reales, a los que con la tradición latinoamericana aquí en el Perú se han fundado alrededor de ideas, todo tipo de ideas, socialcristianas, neoliberales, marxistas-leninistas, socialdemócratas, todo tipo de ideas propias, algunos les pondrán un nombre rimbombante, pero ideas. Pero los partidos que se convierten en clubes electorales alrededor de caudillos, esos son los partidos que le han hecho daño efectivamente a la vida política del país. No es que haya estado todo bien. Y entonces vienen a hacernos este tipo de propuestas en el marco de una presión política contra el Parlamento, diciendo de que si no se apoyan determinadas líneas maestras que están planteando, van a hacer una interpretación de la esencia o de lo que significó el voto de confianza que algunos parlamentarios le dieron, no nuestra bancada, al señor Salvador del Solar. Y entonces este Congreso no está debatiendo estos temas con la libertad que la Constitución le garantiza. Eso queda en absoluta claridad. Y creo, presidente, que si no estamos debatiendo con libertad, deberíamos hasta suspender este debate. Si usted me escuchara, presidente, deberíamos suspender este debate, porque no estamos debatiendo con libertad. Nuestros criterios de carácter que vienen de nuestra conciencia están sujetos
a una espada de Damocles, están sujetos a una amenaza antidemocrática del señor Vizcarra y del señor del Solar, que pretenden hacer una interpretación de lo que significa la esencia, que ni ellos saben qué cosa es la esencia. Y ellos no pueden tener ni siquiera derecho a interpretar eso. Sin embargo, lo van a querer imponer. ¿Qué va a decir el señor Vizcarra si nosotros votamos con nuestra conciencia el 28 de julio ahí parado? ¿Qué va a decir? ¿Va a venir con algún otro aspaviento para utilizar el mensaje a la nación nuevamente como una plataforma en función de sus intereses personales? Es decir, de verse reflejado en las encuestas. ¿Nos va a venir como vino el año pasado con ese brulote absolutamente antidemocrático, con el cual el Congreso votó además presionado por una oligarquía mediática que obligó que este Congreso votase en contra de la propia reelección, que ningún periodista, ni historiador, ni politólogo ha acompañado? Todos sabemos que la no reelección de los parlamentarios es justamente para debilitar al Parlamento y hacer que en este país se introduzca el presidencialismo exacerbado, es decir, el caudillismo disfrazado de presidencialismo. Eso es lo que está detrás de estos proyectos. Minar la representación parlamentaria y la representación del pueblo. Minar la capacidad de fiscalización que este Congreso tiene con respecto a los que tienen el poder y el dinero. Eso es lo que se está buscando. ¿Qué Congreso va a poder fiscalizar de manera adecuada con todas estas introducciones burocráticas que la Comisión de Constitución está permitiendo? La verdad, presidente, no hay manera de que los que pertenecemos a partidos políticos constituidos con todos sus problemas aceptemos este tipo de cosas, en las que, por ejemplo, se establece que las elecciones internas de un partido, cuando hay alguna discrepancia, el Jurado Nacional de Elecciones lo decida. ¿Cómo es posible que se pueda permitir que en asociaciones de ciudadanos que se forman entre sí en el ejercicio de un derecho constitucional, es decir, asociaciones privadas, porque son privadas, son ciudadanos, el que haya personas que accedan a función pública a través del partido es otra cosa, esos son funcionarios públicos, pero los militantes de un partido son ciudadanos, ejerciendo un derecho, y que se diga que una institución pública dirima cómo es que se eligen a sus directivos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con todas las asociaciones que existen? Los clubes, las empresas. En una empresa no hay broncas a la hora de las decisiones de un directorio, muy bien que lo decida pues una entidad del Estado, en todas. ¿Por qué los partidos políticos tienen que estar sujetos a que un grupo de jueces y fiscales, que por supuesto no saben nada de política, decidan la vida interna de los partidos políticos? ¿Con qué derecho? Que ya lo tienen además, y solo les ha servido para seguir hostigando a los partidos políticos. Porque lo que ha pasado en los últimos tiempos, al darle al Jurado Nacional de Elecciones la fiscalización de la vida interna de los partidos, lo que han hecho es burocratizar la vida de los partidos y hacerla mucho más difícil. Por eso es que los partidos no pueden responder de una manera adecuada frente a la ciudadanía, y por eso es que se han generado tantos movimientos locales, que no están sujetos a eso. Esa es la gran diferencia entre los movimientos locales y regionales y los partidos políticos. Los partidos políticos estamos sujetos a la OMPE, a la RENIEC y al Jurado Nacional de Elecciones. Los movimientos locales solamente cuando hay elecciones. Me pide una intervención el congresista Quintanilla, presidente. Tiene la intervención, congresista Quintanilla. No es, por su intermedio, señor presidente, le quiero decir al congresista Mauricio Mulder que no es cierto que los movimientos regionales no estén sujetos a todas las exigencias de control que tienen los partidos nacionales. Están a todos, a rendir cuentas, a auditarse, etcétera, etcétera. Lo único hoy, digamos, que los requisitos son distintos. Está confundiendo con las elecciones municipales cuando había listas. Ya no hay listas. Entonces no es cierto que estén no estén sujetos a los controles. Sí lo están, y es un control discriminatorio, porque los requisitos para existir y para mantenerse a los partidos nacionales son absolutamente menores que los movimientos regionales. Gracias, congresista, gracias, presidente. Continúe, congresista Mulder.
Presidente, con la misma frase con la que él comenzó su intervención, yo comienzo la mía. No es cierto lo que está diciendo el congresista Quintanilla. No es cierto. El Jurado Nacional de Elecciones no fiscaliza los movimientos locales. Lo que hace simplemente en campaña electoral es requerir los temas de los gastos de campaña y los procesos de elecciones internas. Pero en la vida cotidiana de ese movimiento regional no hay ninguna fiscalización. Entonces, si no, ¿cómo es que el señor Viñas, que era un senderista, ladrón, prófugo, hizo en Tumbes la posibilidad de tener un movimiento regional y ganarlo? ¿Cómo es que el señor Goyo Santos, cómo es que el señor Álvarez, todos esos han tenido movimientos regionales? Y casi todos los gobiernos regionales están conducidos por movimientos justamente de la región, porque tienen la ventaja que no tienen los partidos políticos, no cumplen con los requisitos que los partidos políticos tienen que hacer a nivel nacional. Lo que cuesta para un partido político nacional tener un comité departamental y un comité provincial, en cambio a ellos no, es absolutamente otra norma, otra fórmula. Y por eso es que ganan las elecciones a despecho de los partidos políticos. Los partidos políticos están sujetos a todo tipo de imposiciones por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Y que lleva a que los partidos no tengan la libertad de acción que les corresponde. Entonces, en ese sentido, presidente, nosotros creemos que esto de establecer elecciones internas para elegir autoridades con presencia de OMPE, jurado y la RENIEC, elecciones primarias para ratificar las elecciones internas del partido con el jurado, con la OMPE y con la RENIEC, y después que haya la elección propia, por decir, de una lista. O sea, vamos a ver, se va a elegir a los candidatos al Congreso de la República de un determinado partido político y esa elección se va a tener que hacer primero en forma interna en el mes de octubre del año, antes del mes de octubre del año anterior a la elección, porque la propuesta que está haciendo el gobierno es que en el mes de octubre del año anterior, vamos a ponernos en el mes de octubre del año 20, se tendrían que hacer las primarias. Entonces, antes de esas primarias va a haber unas internas. Esas internas van a determinar una lista. ¿Cuándo se van a hacer? No se sabe. Aquí dice que el jurado lo hará. El jurado dirá qué calendario es. Entonces, digamos que a comienzos del año 20 el partido político hace sus internas. Van solo los afiliados. Se hace una lista de todos los candidatos de esas elecciones internas para ir, por ejemplo, al Congreso de la República, los 130. Tienen que tener un tiempo de campaña. Va a haber seguramente tachas, impugnaciones, etcétera. Todo eso lo va a ver el jurado. Va a demorar meses en resolver, como siempre hacen aquellos que están en el campo de la judicatura, que son los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, porque siempre es presidido por un vocal supremo. Y de allí, una vez que se establezca por parte del jurado la lista final que va a ir, recién va a ir a una primaria, para que el ciudadano común y corriente obligado vaya y escoja y modifique la lista, puede decir el voto preferencial. Después, cuando vengan las elecciones generales, esa lista se va a someter de nuevo a una votación por parte de los ciudadanos. Ya no habrá el voto preferencial en ese momento, porque supuestamente se ejerció en la primaria. Y esa lista también tiene que pasar una valla. Es decir, va a haber una valla de 1.5% en la elección primaria de concurrencia, y va a tener que haber otra valla de 5% en la elección general. ¿Por qué? Dos vallas. Una para participar y otra para entrar, cuando siempre lo que ha existido es justamente la valla final. No saca usted 5%, por más que todo lo que ha hecho lo haya hecho, no entra al Congreso en este caso. Me pide una segunda interrupción el congresista Quintanilla. Tiene la segunda interrupción, congresista Quintanilla. Entiende, la frase de que no es cierto, vamos a repetirla nuevamente. No es cierto que los movimientos regionales sean exclusivos de la corrupción en la política. Yo quiero recordar lamentablemente que de los 6 últimos expresidentes, 5 tienen problemas con la justicia o han tenido. Entonces la corrupción es un problema que ataca a los movimientos regionales y a los partidos nacionales. Es otro problema el que estamos discutiendo. También no es cierto que los movimientos regionales no tengan que hacer elecciones y no estén supervisados. Están absolutamente supervisados. Por ejemplo, en el tema que ha referido el congresista Mauricio Mulder, dice que para validar la participación hay una valla de 1.5% a los partidos nacionales. Esa valla
para que participen en los movimientos regionales es 4%. Yo le he hecho una pregunta a la congresista presidenta de la comisión, y cuando ocurre la alianza, ¿cuál se va a aplicar? ¿La valla del 1.5 de los partidos nacionales o la valla del 4% de los movimientos regionales? Esta ley, como se está aprobando, es un absurdo. Esta ley es anticonstitucional, y eso... Termine, congresista Quintanilla. Termino, señor presidente. Eso es público y lo andan reconociendo. Lo que pasa es que no tenemos la valentía de decir: no debemos aprobar leyes discriminatorias y anticonstitucionales. Y en este sentido, digamos, no podemos discriminar a los movimientos regionales en privilegio de los partidos nacionales. Si la idea es eliminarlos, eliminémoslo por ley, digámoslo de frente, asumamos la responsabilidad política como Congreso, eliminar los movimientos regionales, no los eliminemos poniendo trabas discriminatorias. Gracias, señor presidente, gracias, congresista Mauricio. Continúe, congresista Mulder. Presidente, toma en serio la ironía del congresista Quintanilla, y creo que efectivamente lo que deberíamos hacer es eliminar los movimientos regionales y locales. Deberíamos eliminarlos, y lo que vamos a hacer es que haya vallas grandes para que los partidos políticos sean nacionales y cumplan con una serie de requisitos. Entonces, evidentemente, no se necesitan movimientos regionales. Porque el movimiento regional, al fin y al cabo, ¿qué cosa es? Es un tema de carácter exclusivamente local, por determinado tipo de realidad local, que el partido político está en la obligación de tener que cumplir, pues. Entonces ahí hagamos una sola entidad política que sea la representativa de todos los ciudadanos del Perú. Pero cuando se establece que existen otro tipo de representaciones políticas llamadas los movimientos locales y regionales, es cuando se atomizó la vida política del país en contra de los partidos, y se cree que con esto se va a corregir. No se va a corregir, pues, presidente, se va a profundizar. Se va a seguir afectando a los partidos políticos nacionales. Entiendo, de la lectura de la motivación que ha tenido esta comisión de alto nivel, que lo que buscan es convertirnos en una especie de sociedad europea, en donde haya 4 o 5 partidos, ¿no es cierto? 4 o 5 partidos de carácter nacional y con expresiones que puedan haber de carácter local, que es muy propia de Europa, sobre todo por un tema de nacionalismo, que puedan servir dentro de esquemas de carácter nacional. Por ejemplo, en el caso de España, la mayoría de las organizaciones que están en Cataluña tienen referentes en partidos que son de toda España. O sea, hay el partido nacionalista vasco, que tiene vinculaciones con sectores de los partidos nacionales de España, el Partido Socialista Obrero Español, lo mismo, etcétera. Tendría que buscarse una fórmula como esa, pero nuestro país no es un país federal, ni es un país en donde las regiones tengan una constitución propia, como por ejemplo en Argentina o en México o en Brasil. Somos un país unitario, que tiene regiones, sí, y se potenciaron las regiones para descentralizar el país, sí. ¿Lo lograron? No. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que es un páramo de corrupción total y generalizada en todo ámbito. Y eso es algo que tendremos que verlo en su momento. De manera, presidente, que entonces estas propuestas que se están estructurando aquí, que han sido en parte recogidas por la comisión, a nosotros nos parece que son nocivas, que atentan contra la vida de los partidos, que terminan haciendo que los partidos políticos sean solo maquinarias electorales, incluso en el ámbito distrital. Yo le dije a la presidenta de la comisión en su momento, desafortunadamente no lo ha recogido, que es imposible que un partido político pueda hacer una elección interna de un militante, un voto, cuando es interna, o de una primaria en cada distrito del Perú. En las zonas rurales y en los departamentos que tienen vastas extensiones y dentro de los cuales es sumamente difícil ir de la capital del departamento al último distrito, es imposible que los militantes puedan organizar en cada distrito elecciones de todos los regidores que van a ser sus candidatos, al mismo tiempo su inscripción, su periodo de tachas, su periodo de poder presentar planes de gobierno, que también lo exige el Jurado Nacional de Elecciones, su hoja de vida, poder consultar si el candidato tiene o no tiene condena, porque la famosa ventanilla única no existe, no funciona, menos en un distrito. Y entonces va a ser imposible que haya además 3 personas que son ciudadanos, presidente, no son personas rentadas. Son ciudadanos voluntarios que se tendrían que sentar en su mesa
todo el día a esperar que sus militantes lleguen para hacer una elección interna de regidores de un distrito. Eso es imposible, pero lo están poniendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la mayoría de los distritos no se van a poder cumplir con los candidatos. Aun cuando se haga el esfuerzo, alguna falla habrá, pues, porque no tienen una capacidad de fiscalización, ni han leído todos esta ley, y seguramente en ese momento tampoco no todos la leerán. ¿Qué es lo que... Continúe con lo que sea. Para terminar, ¿qué hacen los partidos políticos para suplir esas deficiencias que la geografía nos impone? Se establece la tercera modalidad que está en la actual ley de partidos políticos, que es la elección de candidatos por órgano partidario, que pueden ser los congresos partidarios, las convenciones partidarias o las asambleas partidarias. Y entonces, claro, una asamblea en una región puede tener representantes de todos los distritos, sí, eso lo pueden tener, y esos representantes de esos distritos elaboran listas de los distritos más alejados, por órgano y con votación de esos delegados. Votación secreta de esos delegados, perfecto. Entonces así se hacen las listas. Pero de ahí a llevar a cada distrito elección interna es un imposible, presidente, y es simplemente desconocer la realidad. Y me sorprende que la congresista presidenta de la comisión, que viene de un departamento en donde hay más distritos y provincias rurales que urbanas, haya aceptado este criterio, porque ella conoce esa realidad. No es fácil hacer elecciones internas, ni siquiera en provincias. Estoy seguro que en su provincia natal, ahí incluso hay dificultades, siendo una provincia grande. De manera, presidente, que esto está desfasado de la realidad, es pura teoría. No tiene comprobación alguna en la vida real. Y por eso es que nosotros, por lo menos los que militamos en partidos políticos, que somos la minoría en el Parlamento, o sea, eso ya no revela, pues, presidente, justamente que lo que hay que hacer es el esfuerzo en contrario. Para que concluya ya, congresista. Es decir, el hecho mismo que este Parlamento, presidente, tenga en la práctica solo dos partidos nacionales, Acción Popular y el AP. Los demás son partidos de ocasión que se formaron en su momento, con todo el respeto, ¿eh? ¿Y cómo es que también con todo respeto, la bancada mayoritaria que puso a 73 parlamentarios, salió una noticia que decía que solo 11 militaban en ese partido? Entonces yo digo, ¿cómo se puede hacer eso? Si la ley exige que... Concluye, congresista. Y exige que los invitados, o sea, los que no militan en el partido son más que el 5%, no sé, pero en fin, es por eso, pues, presidente, porque se ha venido debilitando a lo largo de todos estos años la vida política de los partidos. Y entonces nosotros, presidente, no podemos avalar un dictamen como este, ultra burocrático, que está supeditado a órganos estatales, que no están compuestos por personas que conozcan la vida política, en donde se establecen, si le sumamos además los demás proyectos que tienen que ver con el financiamiento. Termine, congresista. Si le sumamos todo eso, presidente, entonces es evidente que esto va a empeorar las cosas. Y por más que el señor del Solar y el señor Vizcarra nos quieran venir a amenazar, no estamos, los que militamos en partidos políticos, para suicidar a nuestros partidos políticos, para asesinar a nuestros partidos políticos. Y como lo dije en la comisión, si quiere disolver el Congreso, que lo disuelva, pero lo que no le vamos a permitir es que disuelvan los partidos políticos.